Supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Tengan muy buenos días, son las 6:20 de la mañana, arrancamos puntualitos este 23 de agosto de 2022, apenas 18 grados en el Valle de Caracas, un día de ayer muy fresco, una mañana de hoy espectacular, ojalá se las pudiera mostrar, una mañana sin una nube. Cielo muy azul, feliz día para todos los que se levantan a esta hora, para la gente madrugadora, para la gente trabajadora de Venezuela, feliz día también para nuestros hermanos de toda América Latina y de todo Estados Unidos que también están madrugando a esta hora, y también para aquellos que ya en Europa están en la hora del almuerzo, o para aquellos que ya por allá, por los otros lados del mundo, por Asia, terminan la jornada. Estos son los titulares de la mañana del 23 de agosto de 2022, y la principal noticia del día, lamentablemente, es otra demanda que se nos pega de las costillas. Se nos pega, digo, a la República de Venezuela, República Bolivariana de Venezuela, y que seguramente creará un nuevo grupo que querrá ir contra Citgo, que es el único activo de valor que le queda a la República en el exterior. Un juez de Estados Unidos falló a favor de ConocoPhillips y ordenó al régimen de Maduro pagar multimillonaria compensación tras incautación de activos. Dicen los ingleses que el mal que hacen los hombres les sobrevive. En todo caso, este es el mal que hizo aquella política de gobernar domingo a domingo según las ocurrencias de un señor al que todo el mundo le aplaudía las gracias y por detrás se frotaba las manos porque decía, bueno, aquí me caen unos realitos. Bueno, ahora lo pagamos todos los venezolanos. Un juez en Washington, D.C., dice la nota de Sabrina Wilmer para Bloomberg, ordenó al régimen de Nicolás Maduro que pague alrededor de 8,7 mil millones de dólares a ConocoPhillips como compensación por apoderarse de los intereses de la compañía de energía en proyectos petroleros, y este monto, decía Luis Oliveros, economista especializado en el área petrolera, equivale a 6 meses de exportaciones petroleras actuales de Venezuela, es decir, es impagable. En este momento eso es impagable. El juez de distrito de Estados Unidos, Carl Nichols, emitió su orden el viernes para hacer cumplir un laudo arbitral que ConocoPhillips ganó en 2019. El fallo por incumplimiento de la moción de la compañía se otorgó porque Venezuela no compareció ni respondió con documentos judiciales, escribió Nichols. Venezuela, que es el objetivo de las sanciones comerciales de Estados Unidos, debe pagar 8.500 millones de dólares en daños, más unos 22 millones de dólares por el reembolso de las costas legales, según el documento. En 2013, la Convención Internacional sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que gestiona los procedimientos de arbitraje entre los estados contratantes, dictaminó que Venezuela había tomado ilegalmente las participaciones de ConocoPhillips en 3 proyectos petroleros sin pagar. La compañía había alegado que la medida violaba un tratado entre los Países Bajos y Venezuela. Esta es la principal información del día. Seguramente hoy tendrá muchas repercusiones, y un vocero de la administración Biden advirtió que se mantienen, no solo es que se mantienen las sanciones contra el régimen venezolano, sino que si Maduro no negocia con la oposición podría reforzarlas. Y esta es una nota de Monitoreamos. Estados Unidos ratificó el lunes la vigencia de sus sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro y advirtió que podría reforzarlas si no regresa a la mesa de negociación en México. Nuestras sanciones contra el régimen de Maduro siguen vigentes. Permanecerán en su lugar hasta que haya un progreso demostrable hacia el cumplimiento de las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano. Si el régimen de Maduro no cumple su promesa de negociar de buena fe, también tenemos el potencial de calibrar esas sanciones en la otra dirección, aseguró el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, al ser consultado por los rumores sobre el posible retorno de Chevron a Venezuela para participar en actividades petroleras. Aunque el vocero se negó a confirmar o negar dichas versiones, subrayó que las sanciones se mantienen vigentes
una manera de responder, ¿no? Y reiteró que podrían ser flexibilizadas si hay avances concretos en el proceso de negociación. Durante mucho tiempo hemos dejado en claro que revisaríamos nuestras políticas de sanciones en respuesta a los pasos que serían constructivos si el régimen de Maduro y las partes venezolanas lograran un progreso significativo en las negociaciones lideradas por Venezuela en México. Al mismo tiempo también hemos dejado claro que revisaremos nuestra postura de sanciones en caso de que el régimen de Maduro, por otro lado, no negocie de buena fe o no cumpla con esos compromisos, insistió Ned Price. Hacía tiempo que en Estados Unidos, o desde Estados Unidos, no se hablaba de sanciones en un sentido ni en el otro, más bien siempre como incentivo, ¿no? Cuando se habló de decir, bueno, vayan a la negociación y empezamos a rebajar sanciones, bueno, en este momento, pues aparentemente Ned Price está tomando, o el Departamento de Estado, porque ese no es Ned Price, pues Ned Price solo es un portavoz, está tomando el camino contrario. Y más peores, más malas noticias para el régimen de Maduro, internacionalmente hablando. Petro rechazó el pedido de Cabello para extraditar a opositores. Colombia garantiza el asilo. El presidente Gustavo Petro, el presidente de Colombia, rechazó la noche de este lunes el pedido del régimen chavista para que sean extraditados opositores venezolanos que están en Colombia. Colombia garantiza el derecho de asilo y el refugio, respondió el mandatario colombiano ante el pedido del primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello. Este lunes, en rueda de prensa, Cabello había pedido que esperaba que el gobierno colombiano extradite a Venezuela opositores que están solicitados por la justicia chavista. Una cantidad de gente que está por allá, que Venezuela está solicitando en extradición, que sean detenidos y enviados a Venezuela por delitos cometidos contra nuestro país. Tienen hasta asesinos por allá resguardados, ladrones. Bueno, la respuesta muy sencilla de Petro fue apenas un tuit. Colombia garantiza el derecho de asilo y el refugio. Más de Diosdado Cabello arremetió contra la Fuerza Democrática, así dice la patilla, y dijo que las primarias no tendrían validez. Diosdado Cabello señaló este lunes 22 de agosto que la Alternativa Democrática no realizará un proceso de elecciones primarias porque según él no tendría validez. Hay muchos por ahí sueltos presentándose como candidatos a primarias opositoras cuando realmente tienen cuentas con la justicia y están inhabilitados, dijo en rueda de prensa transmitida por el canal estatal venezolano de televisión, BTV. Por lo menos se me ocurren dos. Guaidó, que ya dijo que va a ser el abanderado por voluntad popular, lo que además levanta ciertas ronchas, digamos, legales entre la dirigencia opositora, porque es complicado ser al mismo tiempo candidato presidencial y presidente interino, ¿no? El interinato, la presidencia interina terminó siendo una trampa para voluntad popular. Y Enrique Capriles, que también pues está inhabilitado, no le han levantado la inhabilitación, que además entiendo que quiere ser precandidato. El número 2 del chavismo amenazó nuevamente a las fuerzas democráticas y afirmó que toda esa gente va a pagar, por eso andan con las primarias. Sobre las relaciones entre Colombia y Venezuela, Cabello sostuvo que tienen su proceso y que las señales son buenas. Bueno, habrá que ver qué piensa después del tuit de Gustavo Petro. En esa línea manifestó que la justicia colombiana va a actuar sobre el caso Monómeros. Los que estuvieron detrás de la situación irregular que ocurrió en esa empresa, les llegará el brazo de la justicia, añadió el chavista. Habría que preguntar a quiénes se refiere Diosdado Cabello con esto, considerando que la administración chavista prácticamente dejó a Monómeros en quiebra. De hecho, sin tratar de defender lo que se haya hecho después, ha habido un proceso importante de saneamiento de las finanzas de Monómeros colombo-venezolanos. Y Lula, que también le manda un palazo al régimen venezolano, luego de haberle mandado un palazo el día anterior a Juan Guaidó diciéndole impostor. Probablemente sus asesores le hayan dicho que no podía tener tantos sesgos si quería levantar votos, saben que es candidato a las elecciones brasileñas. Entonces pide elecciones libres y alternancia en Venezuela y dice que no existe presidente insustituible, y uno agregaría: consejos vendo y para mí no tengo. Señor, usted ya fue presidente 2 veces, ¿para qué quiere volver a ser presidente, además ya con la edad que tiene y con el montón de causas judiciales que tiene abiertas, ¿no? Qué duro el destino. Qué duros los destinos de América Latina, ¿no? Tener que elegir entre Lula y Bolsonaro, entre Castillo y Keiko, entre Rodolfo Lozada y Gustavo Petro. Bueno, no hablo de nosotros porque nosotros ni siquiera tenemos la posibilidad de elegir, ¿no? Pero qué lástima que la política latinoamericana se haya convertido como en
pugilato de figuras populistas, ¿no? El expresidente y candidato presidencial de Brasil, Lula da Silva, abogó este lunes por la realización de elecciones libres en Venezuela para que haya una alternancia en el poder. Yo defiendo la alternancia en el poder no solo para mí, lo deseo para Venezuela y para todos los países. No existen presidentes insustituibles, no existe eso, dijo en conferencia de prensa con medios internacionales en medio de la campaña electoral. A mí me gustaría para Venezuela lo que yo quiero para Brasil. Yo quiero que las elecciones sean más libres, que se acaten los resultados. Sin embargo, Lula rechazó la política asumida por países de la Unión Europea y Estados Unidos de reconocer como presidente interino de Venezuela Juan Guaidó, a quien calificó como un impostor. El expresidente y candidato destacó el importante vínculo comercial entre Venezuela y Brasil y consideró que la relación entre ambos países debe ser con respeto y sin entrometerse en asuntos internos para respetar la autodeterminación de los pueblos. Y cada vez que un político latinoamericano dice esto sobre Venezuela, uno dice, bueno, está inmediatamente alineado con el chavismo. Esto era lo que decía Andrés Manuel López Obrador, y miren cuán alineado con el chavismo, y más que con el chavismo, con Cuba está alineado López Obrador, ¿no? No existe tal autodeterminación de los pueblos en Venezuela. En Venezuela no ha habido elecciones libres desde 2015. Las últimas elecciones libres, relativamente libres que hubo en Venezuela, que fueron las de 2015, fueron las de la Asamblea Nacional. Bueno, ya ustedes vieron qué pasó con eso. El irrespeto absoluto de la voluntad popular, que había designado 2/3 del Parlamento para la oposición, justamente para eso, para sacarse al chavismo de encima. Bueno, lo dice el chavismo todo el tiempo, ni por las buenas ni por las malas. Bueno, entonces ahí no hay autodeterminación de los pueblos ninguna. Entonces no se puede justificar restablecer relaciones con Venezuela bajo el argumento de la autodeterminación de los pueblos, cuando lo que no existe justamente y por lo que peleamos los venezolanos es por autodeterminación. El Ministerio de Salud reenganchó al dirigente Pablo Zambrano tras una semana despedido. Esta es una buena noticia. El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud, FETRASalud, Pablo Zambrano, informó que una semana después de haber sido despedido, este lunes fue reenganchado en su puesto por el Ministerio de Salud. Hoy en reunión con el doctor Ulises Rojas, el director de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, IBCS se me informó que he sido reenganchado de mi cargo en el Hospital Periférico de Coche. Notificó a través de sus redes sociales. Zambrano expresó que el restablecimiento de mis derechos es un paso en la dirección correcta, aunque advirtió que hace falta mucho más, por lo cual aseguró porque la lucha por los derechos debe ser permanente. En este delicado momento en la historia nacional en el que nuestras condiciones laborales han tenido un retroceso drástico que ha afectado la calidad de vida de millones de venezolanos, nos obliga a buscar acuerdos y entendimientos por el bien de la familia venezolana. Esta lucha que hemos emprendido sabemos que es compleja, entendemos las dificultades que vive el país, pero también es necesario abrir mentes y corazones para entender el dolor de nuestros compañeros, manifestó Pablo Zambrano, quien ha sido reincorporado a sus funciones. Y los establecimientos en Catia son las 6:33 minutos, amanecieron cerrados por la SUNDE tras fijar la tasa del dólar a 8 bolívares. Funcionarios de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Económicos, SUNDE, se encuentran en Catia cerrando establecimientos desde las 8 a.m. debido a que están recibiendo el dólar a los usuarios en casi 8 bolívares. Los comerciantes alegan que el régimen de Maduro los quiere ver en la ruina, aseguró el periodista Raiber Alvarado, quien se apersonó en el lugar. La variación del dólar en el país ha ido en crecimiento en los últimos días, provocando que comerciantes establezcan diferentes cambios de los precios de los productos a cada instante. Raiber era periodista, no sé si sigue siendo, por lo menos reportero en Caraota Digital. Y según el Sendas, los venezolanos deben ganar unos $15 diarios para comprar la canasta básica. Esto contrasta con el salario mínimo, que es apenas $0,7 diarios, una cosa así. O por lo menos la pensión es $0,7 diarios. El sector que presentó mayor aumento fue el de las raíces y tubérculos, con un alza de 14,8%, seguido de la salsa y la mayonesa, con una subida de 13,9%, y de las grasas y aceites, que se incrementó en un 9,2%, y como esto siga así, pronto nos van a volver a ver como estábamos en 2017, 2018, todos flaquitos, ¿no? En Venezuela se deben ganar $15,68 diarios para pagar la canasta básica alimentaria de una familia de 5 personas, que se ubicó el mes de julio en $470,44, cuando el salario mínimo es de 126 bolívares, es decir, unos 20 y pico de dólares, equivalentes a unos
$120, informó este lunes el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros. De acuerdo con Sendas FBM, en julio fueron necesarios unos 21,20 salarios mínimos para adquirir una canasta alimentaria de 60 productos, que se incrementó un 2,3% respecto a junio, cuando el costo fue de $459,84. El sector que presentó mayor aumento fue el de las raíces y tubérculos, con un alza de 14,8, seguido de la salsa y la mayonesa con una subida de 13,9, y el de las grasas y aceites, que se incrementó en 9,2, siempre según datos del Sendas FM. B, el precio del dólar oficial, cuya cotización establecida por el Banco Central llegó el pasado jueves a los 6,09 bolívares, rompiendo la tendencia de los últimos 3 meses en los que osciló entre 5 y 6 bolívares. Sin embargo, el precio del dólar en el mercado paralelo pasó los 6 bolívares el pasado 26 de julio y hoy se ubica en 6,67. Y a nadie le conviene ciertamente que haya un spread muy grande entre el dólar oficial y el dólar paralelo. Y también hay otro comentario que yo quiero hacer: la pequeña bonanza que se vivió en este país en los últimos meses solo es sostenible si hay concesiones democráticas, si hay reformas democráticas. Si no, esto muy rápido pierde el fuelle y ya está a punto de perderlo. 6:36 minutos, esto es Titulares de la Mañana, RCR 750M, Jaime Nestares en la dirección de la estación, don Julio Pinto en los controles, quien les habla Pedro García Otero. Hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía de Quimédica, alquiler de equipos médicos, y del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota. Y son las 6:36 minutos de la mañana, y a continuación viene un bloque sobre la situación de las lluvias, complicaciones en varios estados por las lluvias, especialmente en Guárico y en el vecino estado de Aragua. Fuertes precipitaciones ocasionaron inundaciones en el municipio Ortiz, habilitaron la Escuela Básica Nacional Juan Germán Rocio como refugio temporal, dice la nota de Últimas Noticias. Diversas comunidades del municipio Ortiz del estado Guárico, desde tempranas horas de la mañana de este lunes, sorbito de café, han presentado afectaciones debido al incremento del nivel del agua del río Paya. No sé si es Paya o es Payá, no confío en ninguno de los dos y no lo conozco, causado por las fuertes lluvias registradas en la entidad llanera. Entre los sectores anegados se encuentran Conrado Belisario, Las Malvinas, José Isabel Flores, Las Topias, Caja de Agua y Barciantasi, así como los parcelamientos, Las Colonias y Los Robles de la localidad guariqueña. Protección Civil indicó en su último reporte que hasta el momento se contabilizaron 63 personas afectadas y 30 incomunicadas, por lo que están esperando la Comisión de Bomberos de Calabozo, que traen botes con motor para poder evacuar a los habitantes. Funcionarios de Protección Civil y bomberos de la región se encuentran atendiendo la emergencia en los diferentes sectores orticeños. Ante esto, el gobernador del estado, José Vázquez, en su cuenta oficial de Twitter escribió: los equipos de Protección Civil y Atención Social e Integral se encuentran en Ortiz atendiendo la contingencia por la crecida del río Vilches debido a las fuertes lluvias. Estaremos informando al pueblo el avance de la respuesta inmediata que hemos desplegado, finalizó. En tanto, en el mismo Guárico, una falla de borde podría dejar incomunicados a varios sectores en la vía que comunica San Rafael del Haya con Tucupido, que está al borde del colapso a causa de las lluvias y la falta de mantenimiento. De acuerdo a un reporte de la cuenta Pregón Popular Guárico, un deslave disparó las alarmas de los habitantes, que podrían quedar incomunicados en cualquier momento. Esa falla de borde, si el terreno termina de ceder, dejaría sin vialidad a 2 parroquias del municipio Rivas en el estado Guárico. En tanto, fuertes precipitaciones dejaron inundaciones y árboles caídos en varias zonas de Aragua. Tras las fuertes lluvias acaecidas este lunes 22 de agosto en el estado de Aragua, desde horas de la madrugada se registraron inundaciones en varias zonas de la entidad, específicamente las avenidas Casanova, Godoy, Aragua, Bolívar y Constitución. Imagínense ustedes, las avenidas más importantes de Maracay. Fueron algunas de las arterias viales que se anegaron por las torrenciales lluvias en la ciudad. Del mismo modo, en el municipio Girardot, los eventos comenzaron con la caída de un árbol ubicado en la avenida Bermúdez. Para despejar la vía, una cuadrilla de la alcaldía se movilizó para talar el árbol. Sin embargo, restos del mismo fueron dejados en la acera. En el sector San Ignacio, un árbol cayó sobre un autobús que se encontraba estacionado, ocasionando la caída de líneas de alta tensión, por lo que algunas casas quedaron sin energía eléctrica. Con respecto al sur de Maracay, la preocupación de los vecinos no se hizo esperar por la crecida del río Madre Vieja y la negación de la avenida
5 entre las manzanas Y y U del sector La Esmeralda. Sin embargo, la bomba de Achica entró en funcionamiento y el agua comenzó a drenar sin ningún daño, tanto en el vecino Mario Briceño Iragorri, en el vecino municipio Mario Briceño Iragorri, que es el norte de Maracay. Hubo el derrumbe de un árbol en el sector 6 de la parroquia Caña de Azúcar sin ocasionar daño alguno, gracias al sistema de alerta temprana y oportuna del municipio, según publicó el alcalde de la jurisdicción, Bruyerby Suárez. Más información sobre lluvias, preocupación al sur de Maracay por crecida de río y anegaciones tras lluvias este 22 de agosto. Fíjense cómo está la situación de las aguas en Maracay, por lo menos 10-15 centímetros de agua en las calles. Los reportes de este 22 de agosto señalan que la avenida 5 de La Esmeralda se encuentra totalmente inundada. Bueno, ya esto se solventó. La oficina del río Madre Vieja causa preocupación, la crecida del río Madre Vieja causa preocupación entre los habitantes de la zona. Y en Barinas se mantiene el estado de alerta por el río Socopó, que hace unas semanas pues causó severos daños en esta zona del país. El mandatario regional solicitó estar atentos debido a que continúan las lluvias en el piedemonte andino, donde persisten restos de árboles, piedras y tapones de arena que podrían provocar un nuevo deslave. El gobernador del estado de Barinas, Sergio Garrido, advirtió este lunes 22 de agosto sobre una nueva crecida del río Socopó, observable desde el piedemonte del municipio Antonio José de Sucre. Garrido recomendó mantener el estado de alerta por cuanto se anuncian 24 horas más de lluvias. La vida vale más que cualquier cosa en el mundo. Por favor, estemos atentos y pendientes del riesgo, señaló. Garrido hizo la advertencia durante el programa radial La Conversa que modera el comunicador Amable García por Estéreo Rey 97.1 FM, al explicar que siguen las lluvias en la parte alta, donde existen restos de piedras, tapones, árboles, que hacen presumir el riesgo de un nuevo deslave que debe ocurrir, sería el segundo durante este mes de agosto. Vamos con dos informaciones más sobre la migración venezolana. Ya termina el bloque de lluvias. Sobre el Darién, Panamá rescata 4 venezolanos enfermos que cruzaron la frontera. El Servicio Nacional de Fronteras, Senafron, de Panamá, rescató a 10 migrantes de diferentes nacionalidades, entre ellos 6 menores de edad, de los cuales no se especificó su origen. 10 migrantes, entre ellos 4 venezolanos, fueron rescatados el pasado 20 de agosto por funcionarios del Senafron de Panamá tras presentar problemas de salud que les impedían culminar el trayecto por la selva del Darién. El grupo de migrantes presentaba diarrea, fiebre e infecciones. Fueron rescatados 4 venezolanos, 4 colombianos y 2 de Ghana. Bueno, podríamos decir 2 ganeses. Entre ellos se contabilizaron 6 menores de edad, pero no se especificó la nacionalidad de los mismos, reseñó el medio digital En Frontera. La advertencia fue realizada por la comunidad de Anachucuna en la comarca de Gunayala, quienes le dieron los primeros auxilios y alertaron a Senafront para que los sacaran del lugar y los llevaran a recibir atención médica. Efectivos de la Brigada Caribe trasladaron a los migrantes vía marítima al centro de salud de la comunidad del batallón de Puerto Valdía, donde recibirán atención médica y evaluarán sus casos migratorios. Y al menos 7 venezolanos han muerto en el Río Bravo durante 2022. En lo que va de 2022 se han registrado por medio de publicaciones de redes sociales al menos 7 venezolanos fallecidos luego de que intentaron cruzar el río Bravo para llegar a Estados Unidos de forma irregular. Hablamos, por ejemplo, de la muerte del joven de 33 años que fue anunciada ayer. Los muertos, según la nota que hace Daniela Carrasco para El Pitazo, son William Jiménez, el que les comentábamos ayer, de 33 años y oriundo de Yaracuy, quien falleció tras haber cruzado previamente la peligrosa selva del Darién entre Colombia y Panamá. Sin embargo, no logró sobrevivir a la corriente del río fronterizo con México. El 17 de agosto su cuerpo apareció flotando en las aguas. Juan David Pulido Cristancho, de 27 años, también el 17 de agosto falleció. 2 venezolanos identificados como José Gregorio Flores y Angie Gutiérrez Aguilar, que eran pareja, murieron el 24 de junio. Nixali Andrade, de 28 años, y su tía Neylis Andrade, de 36, ambas del municipio Sucre del estado Zulia, murieron ahogadas el 18 de julio. Victoria Lugo Mayor, que este caso fue el caso que conmocionó a la opinión pública. Cuando comenzaba el año, una niña venezolana de 7 años murió ahogada el 18 de enero en el río Bravo, cuando intentó cruzar con su madre, quien sí logró sobrevivir a la corriente. El cuerpo sin vida de la pequeña fue hallado del lado de México por el Instituto Nacional
de migración. Titulares sobre gasolina: la gente se quedó varada en las paradas, el transporte urbano en gasolina, en Barinas se quedó sin combustible. Este lunes las paradas de busetas estaban llenas de usuarios en Barinas, pero no hubo ni siquiera una unidad prestando servicio, debido a que llevan 15 días sin surtir combustible y el órgano superior del transporte no les ha dado respuesta sobre la situación. En una reunión que sostuvieron desde tempranas horas de la mañana, transportistas y funcionarios se esperaba que trataran la situación del combustible. Además, se conoció que discutían la presunta imposición de un sindicato. Cuando les dicen la palabra sindicato, ya ustedes saben de qué estamos hablando, lo que para los operadores del transporte complicaría aún más el asunto del llenado de gasolina y gasoil. Y hay otra nota sobre este tema también en La Patilla que dice lo siguiente: colectivos chavistas llevan el control de las bombas de gasolina en Barquisimeto. Las irregularidades siguen estando a la orden del día en las estaciones de servicio del Estado Lara, y es que en las últimas 2 semanas se han vuelto a presentar problemas con el despacho de gasolina, tanto en los establecimientos subsidiados como en los dolarizados. Las colas regresaron en un gran número de bombas de la entidad larense, al parecer por una caída de reservas en el crudo iraní, que ha disminuido la producción de gasolina en Venezuela. En medio de la odisea para equipar de combustible y las molestias que genera pasar horas en una cola, aparece el control chavista en las estaciones de servicio de la capital de Lara, comenzando por los funcionarios militares, propietarios de los establecimientos, y colectivos chavistas, quienes mantienen los llamados puestos VIP, que son vendidos al parecer en $10 dependiendo del litraje disponible. En medio de este escenario, en la estación de servicio Siglo XXI, ubicada en la avenida Pedro León Torres de Barquisimeto, usuarios que llevan más de 12 horas parqueados en la kilométrica cola reportaron la noche de este domingo que a la bomba llegó una gandola y solamente repartieron 25 tickets, dando paso a los vehículos que forman parte de los clientes VIPs. Es decir, estamos de vuelta con la matraca, estamos de vuelta. Y es muy raro que todo tenga que ver con la destrucción, ¿no?, de los tanqueros, que se produzca al mismo tiempo que la destrucción de los tanqueros cubanos, ¿no?, en Matanzas, de los tanqueros de combustible en Matanzas. 70% de los carros en Venezuela, y esto es otro problema para echar gasolina, tienen más de 15 años de vida, es decir, gastan mal la gasolina. El presidente de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores, Fabián Pomar Bautista, expresó este lunes 22 de agosto que la antigüedad del parque automotor es de 22 años y 70% de los carros del país tienen más de 15 años de vida. Fileri explicó que en los últimos 6 años Venezuela ha ingresado 5.000 vehículos cuando anteriormente eran 100.000 vehículos al año, que permitían tener un parque automotor renovado. Asimismo, advirtió que el 30% de los 4 millones de vehículos que conforman el parque automotor del país se encuentran inactivos y por eso usted no se encuentra colas en la calle. Uno de los peores daños que le hizo el chavismo al país, de los muchísimos daños que le hizo el chavismo al país, pero de los malos, de los perversos, fue la destrucción de la industria automotriz venezolana. La destruyeron adrede, trayendo carros chinos, metiéndole unos cupos imposibles de cumplir a las ensambladoras venezolanas. Así se fueron todos, se fue General Motors, queda Toyota, queda Ford haciendo un vehículo así de vez en cuando, pero no hay una industria automotriz en Venezuela. Y digo que es uno de los peores daños porque, al igual que el daño que le hicieron a la industria de la construcción, que son inconmensurables, porque si hay industrias que arrastran empleo, que jalan empleo, son precisamente estas dos, más el turismo, ¿no? Esas 3 industrias las cuidan los países como niñas, porque justamente tienen una gran capacidad generadora de empleo. Pero aparte de destrozar la industria automotriz y destrozar los empleos, destrozaron lo aspiracional de los venezolanos. Porque la aspiración de cualquier muchacho que cumple 18 años en cualquier país es comprar un carro. El carro suele ser la primera compra importante de una persona, de la vida de una persona. Y bueno, aquí no hay esa posibilidad. Sí hay, pero si usted va a una agencia de enchufados y paga $80.000 por una camioneta que en todos lados cuesta $30.000. Es decir, para el 90% de los venezolanos la aspiración de tener un carro nuevo hoy es poco menos que imposible. ¿Podría recuperarse? Sí, podría recuperarse. Podrías ponerle 0 arancel a la importación de carros, dejar que todo el mundo importe carros, llamar a General Motors y jalarle para que vuelva a Venezuela, llamar a Toyota y jalarle para que vuelva a producir carros, empezar a armar una industria con todas las libertades posibles para que pudiera reactivarse y finalmente reactivar el crédito en divisas, porque si tú no reactivas el crédito en divisas, no vas a ninguna parte. Yo recuerdo una vez que yo fui a Perú, hace más de 10 años ya,
y pregunté en un centro comercial por una camioneta Prado, que estaban vendiendo una Toyota Prado nueva, para yo saber cuánto, más o menos cuánto eran los carros en Perú y en Venezuela. En aquel tiempo todavía se producían carros en Venezuela, por supuesto. Y me dijeron 44.000. Y yo dije, cónchale, 44.000 soles, qué barata. No, 44.000 dólares, me dijeron. Perú tenía ya más de 20 años de estabilidad económica, pero todavía los carros se vendían en dólares. Y creo que eso es lo que va a pasar en este país, si algún día recuperamos la normalidad, o por lo menos una relativa normalidad. Para cerrar este bloque, parlamentarios mexicanos visitaron empresas básicas para establecer vínculos productivos, y esto no es un chiste, me van a perdonar, pero esto es una información que sale en primicia. Estuvieron presentes el gobernador Ángel Marcano y el embajador de Venezuela, Francisco Arias Cárdenas. O sea, Arias Cárdenas le vino a presentar a los parlamentarios mexicanos del Grupo de Amistad México-Venezuela Asidor, donde no se ha producido una cabilla en los últimos 3 años. Me imagino que es para decirles a los parlamentarios mexicanos: no se metan por este camino, que miren a lo que lleva. Estos organismos son de vocería, de representación. La premisa es presentar líneas, propuestas e ideas para los dos conglomerados nacionales. Ese es el contenido que ha tenido esta visita, un contenido legislativo para afianzar relaciones en los dos grupos en la práctica del conocimiento, explicó Arias Cárdenas. Y otro titular más, y con este me voy a la pausa, son las 6:51, ya voy terminando. Confederación Israelita repudió declaración negacionista de Trapielo sobre el Holocausto. Yo la verdad no había querido hablar de este tema por una razón muy sencilla, porque creo que a las declaraciones hay que darles la importancia de la gente que las emite. Esta es una declaración que, más allá de lo escabrosa que es desde todo punto de vista, desde que hay gente presa por mucho menos que esto, por la ley del odio, pero no voy a ser yo el que defienda la ley del odio jamás, pero la Confederación Israelita sí salió a responder las declaraciones del presidente de la Teletuya, las polémicas declaraciones. La KIB destacó que la más grande tarea que se había propuesto Hitler fue la solución final al problema judío, en donde desde su implementación a principios de 1942 hasta culminar la Segunda Guerra Mundial fueron asesinados 6 millones de personas por el simple hecho de ser judías, de las cuales 1,5 millones eran niños. Y aquí yo también tengo que hacer una reconvención, yo no sé cómo llamarla, a Vladimir Villegas: hermano, si usted invita a gente así, cuando esa gente así dice lo que dice, usted tiene que poner la cara seria. No puede despacharlo como si fuera un comentario jocoso, que es lo que usted hace. Todo mal. No sigo hablando de este tema. 6:52, voy con un momento de publicidad. Quiero hablarles de Equimédica, alquiler de equipos médicos, porque en Equimédica tenemos todo lo que se necesita para la atención del paciente hospitalizado en el hogar, desde camas clínicas hasta concentradores de oxígeno, aspiradores de flema, todo lo puede conseguir en alquiler. En Equimédica, alquiler de equipos médicos en Caracas, y con muy pocos requisitos, pero si requiere comprarlos porque, bueno, considera que es mejor para usted, también, por supuesto, se los vendemos, y allí la cosa sí es a nivel nacional, con empresas de entrega. 0412-806-2591, 0412-806-2591, o Equimédica piso bajo alquiler en Instagram, Equimédica piso bajo alquiler, porque en Equimédica tenemos todo lo que se necesita para la atención del paciente hospitalizado en el hogar. Y hablarles también del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova en Santa Mónica, más de 30 años de experiencia atendiendo animales. El doctor Cova les ofrece servicios de vacunación, cirugías selectivas, peluquería canina para los consentidos del hogar, odontología veterinaria, laboratorio clínico veterinario. 0414-127-7947, 0212-661-1546, Avenida Arturo Michelena de Santa Mónica, calles Manuel Díaz con Damaso Villalba. Allí se encuentra el consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota. La Fiscalía pidió condena de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua contra Cristina Kirchner. Al considerar el caso del expresidente, el fiscal Diego Luciani aseguró que no encontró ni un solo atenuante a los graves crímenes cometidos. Aquí tengo esta infografía preciosa para que ustedes la vean, de AFP sobre Cristina Kirchner, los 12 casos en los que está involucrada la doña,
dólar futuro, memorándum con Irán, caso Vialidad, por este es que le están pidiendo cárcel, los sauces y Otesur, cuadernos de la corrupción, hallazgo de documentos históricos durante un allanamiento de vivienda, subsidios irregulares al sistema de ferrocarriles, subsidios irregulares a corredores viales, subsidios irregulares al transporte público, sobreprecio en la importación de gas natural licuado, uso irregular de aviones presidenciales durante su gestión, indicios de cohecho pasivo en las concesiones de obras públicas entre 2001 y 2015, es decir, una joya, la doñita. Irán exige a Argentina la salida del país de la tripulación del avión venezolano, deben ser liberados sin condiciones, afirmó en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Nasser Kanani. No han cometido ningún crimen. Fauci, el epidemiólogo de Estados Unidos, dejará el cargo en diciembre, tras más de 50 años en el servicio médico estadounidense y tras haber manejado la pandemia. Algunos dicen que muy bien, otros dicen que muy mal. 2 hechos violentos se registraron este fin de semana en el municipio de Libertador de Caracas, 2 asesinatos contra jóvenes. Iván José Lamus, que murió en el sector La Sequía, calle San José de Carapita, lo mataron, y Johnny Dracir Maldonado, de 27, que murió a manos de 5 personas que atentaron contra su vida cuando lo ingresaron a una casa ubicada en el sector del Parquecito, bloque 14 de Kennedy, lugar donde vivía la víctima, y lo mataron a golpes. Qué muerte tan horrible. Para terminar, capturada abogada soplona involucrada en doble homicidio de 2 policías en el Zulia, lo dijo Douglas Rico, director del CICPC, la detención de Johanna del Carmen Fuenmayor Villalobos, de 47 años, involucrada en el doble homicidio, presuntamente involucrada en el doble homicidio de Osvaldo Antonio Ramírez Nava y Rafael José Urdaneta González, ocurrido el 11 de agosto. Para terminar, organismos de seguridad buscan un grupo de excursionistas en zona montañosa de Guatire. Los rescatistas centraron sus acciones en el sector Valle Arriba, el río Churca, Cascada Norte. En ese sitio se esperaba que arribara el grupo el domingo, pero no lo hizo. Es un grupo de entre 18 y 20 excursionistas que se encuentran perdidos, o se encontraban, no sé si ya aparecieron, esperemos que sí, en la zona protectora del Parque Nacional El Ávila. 6:56 minutos, que este 23 de agosto sea lo que ustedes esperan de él. Tengan muy buen día y, si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR